Estamos escuchando Comunas AM. Cuatro minutos después de las 4 de la tarde, los llamados, a ver, ¿dónde llamar? 4535-5700, WhatsApp 11-402-76-45-8. Reitero, 4535-5700. Y vamos a la próxima nota, y nos vamos a encontrar con alguien que es escritor, que su última obra tiene título Criminales, Narcos y Terroristas, editorial Autores de Argentina, el libro de 120 páginas, y su autor es Mauricio Javier Campos, que ya le decimos qué tal, cómo le va. Russo te saluda, ¿cómo andás? Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia, ¿no? ¿Qué tal? Mirá, creo que debe ser una de las pocas notas que hago de escritores que tengo el libro ya leído. Así que leído y marcado, con lo cual te digo que no va a ser va a ser la primera nota, pero no va a ser la única, porque hay varios temas para hablar, pero no tenemos todo el día. Pero te tiro algo, a ver, ¿qué es la hoguera ideológica del terrorismo? Que vos escribís casi como 20 páginas. La hoguera ideológica del terrorismo, bueno, mirá, a ver, esto hace referencia fundamentalmente a este fenómeno que existió durante toda la humanidad, en distintos periodos de la historia, ha asumido distintos formatos y que hay muchos antecedentes, como se describen en el libro, muchos puntos históricos, pero que bueno, que a partir de fines del siglo XIX, cuando este fenómeno, este flagelo del terrorismo empieza a sistematizarse, ya claramente cuenta con, o se pueden diferenciar distintas oleadas, como la de los anarquistas, los movimientos terroristas anticoloniales, o el terrorismo puede ser de las izquierdas o etnos separatistas de los años 60-70, bueno, y lo que es hoy el peor flagelo, digamos, representado en el terrorismo, con el terrorismo yihadista, el terrorismo suicida, que está impregnado de los fundamentalismos monoteístas, no solamente del Islam, ¿no? Pero bueno, a eso apuntaba con la hoguera ideológica, del terrorismo, que bueno, es la peor expresión de la violencia que contiene el ser humano, ¿no? Vos haces hincapié en lo que es la guerra. Hernández Arregui solía dividir la guerra en dos, que decía guerra de conquista y guerra por independencia, con lo cual uno tiene que aplaudir, por ejemplo, a un San Martín, pero no por guerra por independencia, pero no una guerra de la conquista tipo Hitler, por decir algo. Hoy en día, ¿cuál es el objetivo de una guerra? El tema se complica. ¿Por qué? Porque las guerras dejaron de ser en cierta forma guerras convencionales. Hoy en día se habla mucho de las llamadas guerras asimétricas o conflictos asimétricos. Antes las guerras se daban entre ejércitos convencionales o en su momento también con ejércitos mercenarios, por ejemplo, en la época moderna, antes de los Estados-Nación se contrataban ejércitos de mercenarios, luego la guerra fue convencional entre fuerzas, más allá de un poco más numerosas o menos numerosas, eran guerras convencionales. Hoy se habla de guerras asimétricas, es decir, ya no son ejércitos convencionales, sino como se puede dar el caso entre el terrorismo o el narcoterrorismo, o conflictos, hoy lo vemos en Medio Oriente, digamos, grupos terroristas, como pueden ser conflictos como los que tienen Hamas con Israel, o inclusive los cárteles mexicanos, o los grupos híbridos como el PCC, etcétera, que son
formaciones de miles de miembros, pero que se enfrentan con fuerzas regulares de los estados. Entonces ya la guerra dejó de ser guerras convencionales. Es más, desde la guerra de Corea a principios de los 50 rara vez se ha declarado una guerra oficial, sino que son enfrentamientos, conflictos regionales que se van presentando con fuerzas que rara vez son convencionales. Y otro tema también que entra a tallar, y que es una de las características del terrorismo, es que hoy en día estos conflictos asimétricos, que generalmente no respetan las convenciones como las de Ginebra o los tratados internacionales, carecen de un fondo moral y también atacan mucho y perjudican y dañan a lo que es la población civil, ¿no es cierto? La población civil, como vemos en Gaza, como vemos en Colombia, con las grandes masacres, como vemos en México, como vemos en Brasil, donde muchos segmentos sociales son estigmatizados y sufren daños. La población civil se ve muy, muy afectada, que en otras épocas con las guerras convencionales no eran tan así. Vos hablaste de la guerra de Corea, el 50-52. En 1954 se crea la primera gran corporación, que fue el llamado Club Bilderberg, que fue una alianza en principio entre Holanda y el grupo Rockefeller. Hoy congrega a los mega empresarios, y todos los años en alguna ciudad chiquita, pequeña de Europa se reúnen y te fijan objetivos. Dentro de los objetivos están las guerras, ¿sí? Y dentro de esas guerras, ¿sí?, que fijan los mega empresarios, hay diferentes grupos guerrilleros, ¿sí?, que trabajan para ellos. Vos podés distinguir quién es quién acá en el mundo, como es el mundo del conflicto global. Uy, qué tema tremendo que tocaste, mirá. O sea, hay que meter a las corporaciones. Sí, estoy a punto de cortar e irme. Mirá, vos sabés que yo recuerdo, era un chiste, no voy a cortar. Recuerdo algunos autores muy interesantes que tocaron este tema, como Walter Graciano, argentino Walter Graciano. Economista, sí. Perdón, no te escuché. Sí, economista, digo, sí. El economista Walter Graciano, que en su momento escribió un libro tremendo. Después de ese libro, Walter desapareció bastante de los medios, que se llamaba Hitler ganó la guerra, donde hablaba bastante de este tema. Y en los últimos años, con la expansión de las redes sociales, internet, las comunicaciones, hemos visto más este fenómeno, como el que vos decís del Club Bilderberg, donde hay grandes megacorporaciones. Acá en Argentina hay varias. No se necesita ir muy lejos para aquel que no conozca el tema, porque el cine estadounidense y su poder blando de penetración cultural, con su injerencia cultural o el poder blando que se le llama hoy en día, suele tener estas producciones donde se ven ejércitos privados militarizados, y donde conocemos, bueno, grupos como el grupo Wagner, tan de moda hasta no hace mucho, donde misteriosamente Prigozhin, su líder, muere en un accidente aéreo, precisamente después de hablar con un líder como Putin, donde tuvo sus grandes diferencias. Son megacorporaciones militarizadas que cada vez tienen mayor influencia en el mundo. Es decir, hay un cierto retorno, mirá, ahora me hacés relacionarlo, hay un cierto retorno a esos ejércitos mercenarios que se contrataban en la época moderna, ciertos gobiernos, exactamente, y que tienen una gran diferencia. Y vos sabés que muchas de estas fuerzas militarizadas, me haces acordar una película de hace unos años atrás también, donde trabajaba Russell Crowe, trabajaba Raquel McAdams, Helen Mirren, en un gran reparto, donde se investigaba un periodista que era Russell Crowe, investigaba una corporación militarizada
que tenía negocios con el gobierno norteamericano, estadounidense, y donde, bueno, se fomentaban estas guerras. El Señor de la Guerra, otra película donde participa Nicolas Cage, nos habla del tráfico de armas. Y bueno, dentro de lo que es el crimen organizado, el tráfico de armas, el tráfico ilegal de la minería, las drogas, la trata de personas y todo eso, y la guerra, no dejan de ser un negocio muy fructífero. Brzezinski, que es murió hace poco. Brzezinski, que era un intelectual que no tenía nada que envidiarle al otro asesor presidencial que fue Henry Kissinger. Él fue un gestor de la idea de la teoría del caos, donde él decía que, bueno, sembrar el caos en distintos lugares del mundo, como en Afganistán, como el Medio Oriente, etcétera, fomentando la venta de armas, el enfrentamiento entre grupos e inclusive utilizando paramilitares, a río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso superpotencias como Estados Unidos. Entonces los poderes hegemónicos de este tipo se sirven mucho de estos grupos militarizados, de los que, te vuelvo a repetir, en Argentina existían, van a existir, existen en todo el mundo, y muchos están formados por grandes grandes profesionales salidos de ejércitos, por ejemplo, o de servicios de inteligencia como la CIA, el Mossad, el FBI, muchas agencias de seguridad privada en el mundo están compuestos por estos profesionales que cuando se retiran conforman estas agrupaciones, venden sus servicios y te venden desde una simple vigilancia empresarial, una simple custodia, hasta grupos armados de custodia, hasta te venden sus servicios en pequeñas guerras privadas. ¿Quién iba a pensar que hasta hace pocos meses atrás el grupo Al-Qaeda, fundado por Bin Laden en el año 1989, se iba a quejar de las malas prácticas que tenía el grupo Wagner en su intervención en la guerra del norte de África, porque hoy sabemos que Al-Qaeda e ISIS o Estado Islámico, luego de tener que retirarse de Siria, digamos, de haber perdido sus territorios que había conquistado ISIS, enfocaron su lucha en África, y hasta el grupo Wagner está involucrado como grupo contratista en África, y Al-Qaeda estaba enojado con el grupo Wagner por involucrarse en guerras que le corresponden a ellos como terroristas. Claro. Claro, la guerra es un gran negocio. Por ejemplo, Estados Unidos te la plantea: primero destruimos, luego robamos lo que tengan y después reconstruimos el país. Son 3 etapas. Y las corporaciones... Eso de reconstruir, disculpa que te corte, Gabriel, es bastante relativo. No, te hace el edificio nomás. Sí, la cosa inmobiliaria. Después te pone el gobernante que ellos quieren. Pero, por ejemplo, las corporaciones te dicen, por ejemplo, la primavera árabe, se cayó Libia, cayó Egipto, fue un desastre, de la cantidad de muertos impresionante. ¿Qué se llevó las corporaciones? La casa Rothschild. ¿Qué se llevó? Todos los bancos centrales de los países derrotados. Esos bancos centrales hoy pertenecen a la casa Rothschild. Exactamente. Bueno, a ver, a mí me pareció, vos sabés que no hace mucho leí un artículo, sí. No recuerdo el nombre y no recuerdo dónde quedó ese artículo, pero me sorprendió porque era un artículo, vos veo que estás muy empapado de muchas cosas, como el grupo Rothschild, el tema de Bilderberg y todo este tipo de fraternidades, sociedades secretas, etcétera, de influencia. Las familias de élite.
Las familias de élite, que es muy interesante porque eso, cuando uno... Bueno, primero te termino de contar el artículo y después relacionamos con el tema que me pareció muy interesante. Leía un artículo donde decían, es mentira que el agua es un recurso escaso y que puede llegar a haber una guerra, no hay problemas en el mundo por el tema del agua, y yo decía, esto es un artículo de desinformación total. ¿Quién produjo este artículo? En Sudán tenemos una guerra civil monstruosa porque no hay agua. Claro. En Kuwait, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, en las primeras guerras del Golfo, las guerras en Medio Oriente son por los recursos naturales. No es una utopía pensar que las guerras por los recursos naturales van a ser a futuro. No, ya se instalaron hace mucho, en los 80, en los 70, con las crisis del petróleo. Donald Trump, muros con México, etcétera, ya está negociando con Maduro la cuestión del petróleo. Cerraron ayer. Cerraron ayer una reunión y aumentaron los bonos venezolanos. Y no solamente con el tema, del petróleo, sino que, ¿por qué se sigue manteniendo Maduro en el poder? Porque Maduro tiene, junto con China es el más grande del mundo, Congo, que es un pobre país absolutamente colonizado, y Venezuela, que se mantiene ahí en un equilibrio precario. Son las 3 reservas más grandes del mineral coltán que existe en el mundo. El coltán, que es un mineral que sirve para fabricar pequeños elementos miniaturizados para el control de misiles teledirigidos, etcétera. Es una tecnología muy específica para lo que se utiliza para el armamento, ¿no? Pero es muy interesante esto que vos planteabas de las grandes élites. Acá hay un autor argentino mendocino también, Aldo Pellegriti, que escribió algunos libros muy interesantes, como Las redes secretas del poder, ¿no? Sobre el uso del poder que hacían los Medici y todo eso, muy, muy interesante. Es más, pero también, te cuento algo. Tienen cierta unión con los grupos terroristas de todo. Cada familia tiene su grupo, ¿sí? Y que lo detalla, si querés alguna vez leerlo, el libro se llama Fuerzas de Control, y el autor es Daniel Stulin. Daniel Stulin era un ex agente de la KGB, ¿sí? Radicado en España. Y junto con Cristina Jiménez son los que más escriben sobre los temas de la familia de Lee, los dueños del planeta, etcétera, etcétera. Bueno, vos fijate, volviendo al mismo tema y siguiendo con ese tema, cuando en el año 2004 va a la reelección George Bush hijo con el otro candidato demócrata, ¿cómo era? Gore. Kendrick, mira, me sale Heydrich como el jerarca nazi, con el candidato demócrata, vos fíjate lo ilusorio que muchas veces es la democracia, la famosa democracia estadounidense, que hoy uno ve cómo las masas migratorias quieren llegar, las masas de inmigrantes quieren llegar a Estados Unidos, y uno se pregunta, ¿por qué tantos miles y miles de inmigrantes quieren entrar a Estados Unidos? Y uno dice, no voy a Estados Unidos más que a lo sumo a pasear. Vos fíjate que en esa lucha que tienen en el mandato Bush por reelegirse, resulta que los dos candidatos tienen la misma edad, fueron a la misma universidad de Yale, pertenecían a los Scully Bones, la misma fraternidad que permite solamente el ingreso de 15 candidatos por año, hicieron el mismo título, el mismo posgrado, se reunían en los mismos eventos anuales que reúnen a estas fraternidades. George Bush, padre, pertenecía a Scully Bones, fue director de la CIA en los 70, vicepresidente de Ronald Reagan, y luego presidente sucediéndole a Ronald Reagan. O sea, ¿cómo se mantiene esta tradición de ese? Entonces uno dice, ¿hasta dónde está esta democracia
pintada de Estados Unidos y son dos partidos que son exactamente lo mismo. Son iguales. No hay una variación de la política, ya sea uno o el otro. Obama quiso hacer una mínima reforma en seguridad social y se la rebotaron. Sí. No avanzó en lo más mínimo. Si nos fijamos, las doctrinas del intervencionismo estadounidense después de los ataques del 11S, la doctrina contra la guerra y la guerra total contra el terrorismo, etcétera, donde impone la ley patriótica. A ver, volvemos a lo mismo. Yo creo que en el libro lo pongo a esto, a los libros como el de George Orwell, 1984, una sociedad vigilante, hasta el mismo Brzezinski lo decía, toda la sociedad va a estar monitorizada, se le van a escuchar sus conversaciones. Y está pasando ahora. Está pasando ahora con las redes sociales, con internet, que también figuran determinados dueños, pero al final de todo, al final de la película, quienes son los dueños reales son la familia de élite, que se entiende. Mirá Elon Musk. Claro. Mirá el abuelo de Elon Musk, los otros días estaba viendo una nota, resulta que había estado afiliado al partido nazi canadiense y había estado en el Parlamento. Sí. A ver, digo, no era precisamente el partido nazi, no recuerdo qué nombre tenía el partido en Canadá, pero era de extracción nazi ultraderecha, ¿no? Sí. Bueno, fíjate el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una obra maestra, donde, bueno, la primera versión cinematográfica es de Truffaut en el año 61, ahora hicieron una versión nueva, bastante mala, no me gustó mucho, pero vos fíjate, crea un cuerpo de seguridad que son bomberos, pero en vez de apagar incendian bibliotecas y prenden fuego obras de arte. Digamos, lo escribe en el año 53, plena época del senador McCarthy. Sí. O sea, la época del McCarthyismo. Sí. ¿Cómo zafó Ray Bradbury de comparecer ante el Congreso? Ante Hoover. Sí, bueno, no sé si habrás leído el libro Confidencial y Confidencial, lo tengo ahí en la biblioteca. La biografía de J.J. Hoover. No leí el libro, pero lo conozco la vida de este muchacho. Tremendo, qué personaje tremendo, 48 años manejando el FBI, controlando varios presidentes, un horror. Entonces ahí uno se da cuenta de cómo podemos llamar democracia, digo, a un país como Estados Unidos, teniendo personajes de este calibre, desconociendo el crimen organizado transnacional que tenía en sus propias entrañas Estados Unidos, porque hasta que él no muere en el año 72, recién en el 73 largan en el 70 la ley Rico contra el crimen organizado, y él muere en el 72 después de controlar durante 48 años el FBI. Nunca reconoció el crimen organizado. Es fantástico, es un país fantástico. Pat Robertson, la extrema derecha de Pat Robertson. Igual con Hoover tengamos en cuenta que pasó el caso Kennedy. El caso Kennedy fue cerrado hasta el año 2032. Sí, ahora quizás lo abra Trump, dijo que se van a desclasificar. Y hay una nota interesante en un diario de 1963, donde Kennedy le niega préstamos a la familia Rockefeller, ¿sí?, y a otro grupo corporativo. 2 meses más tarde lo mataban a Kennedy. Esa pista nunca se realizó. Así que, Mauricio, interesantísimo lo tuyo. Seguramente te van a seguir llamando, al margen del libro, por todo lo que contás. Gracias por tu tiempo. Y tu libro, Criminales, Narcos y Terroristas, ¿dónde se consiguen?
Mira, actualmente se consigue en Mercado Shop de la librería Autores de Argentina. Si lo ponen en Google, Sí. el libro Criminales, Narcos y Terroristas, Autores de Argentina, automáticamente salta a la página. Y ahí lo pueden comprar en línea tranquilamente, sin ningún problema y de fácil acceso y rápida llegada. Mauricio, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Gabriel, un abrazo para vos y gracias por la entrevista y un abrazo a toda la audiencia. Seguimos en Comunas.